Quiten la música. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esta es una nueva sección llamada Misterios misteriosamente misteriosos que han ocurrido y son muy misteriosos. Bueno, no se me ocurrió otro nombre para esta sección, así que comencemos, con algo muy hablado. El Triángulo de las Bermudas. Música, por favor. El Triángulo de las Bermudas, conocido también como Triángulo del Diablo y Limbo de los Perdidos, es un lugar en el que se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Asimismo, se han producido numerosos reportes de ovnis, e incluso hay quienes creen que el lugar puede ser una puerta dimensional. Varias explicaciones se han sugerido para dar cuenta del misterio, pasando por abducciones extraterrestres o artefactos de la desaparecida Atlántida hasta otras con base científica como la teoría de las burbujas de metano. No obstante, a pesar de que casi todos los casos puedan ser científicamente explicables en la actualidad, existen algunos relatos que podrían catalogarse como misterios indescifrables que mantienen viva la leyenda del también llamado Triángulo del Diablo. ¿Dónde está el Triángulo de las Bermudas? Por si hay alguien que no sepa dónde queda, el Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Fort Lauderdale, Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados, y es la resultante de unir dichos puntos geográficos a través de líneas imaginarias. Pasemos a explicaciones más realistas. Explicaciones que, aunque no podrían explicar todos los casos de desapariciones, al menos son más creíbles y posiblemente tengan relación con muchos de los casos de barcos y aviones que nunca aparecieron. Efectos climatológicos. Se sabe que el Triángulo de las Bermudas es una zona con fuertes vientos, y en la temporada del Niño numerosos huracanes han azotado sus aguas. Asimismo, es una zona conocida de turbulencias poco favorable para los vuelos. Asimismo, se han documentado grandes olas y algunos remolinos gigantes. Piratería. Se piensa que la piratería podría ser la causa de muchos casos de barcos, pero sin duda esto no podría explicar la desaparición de aviones. Bombas y minas que han quedado sin desactivar. Se piensa que podrían haber muchas minas acuáticas que, colocadas en períodos de tensión bélica, cuando Cuba era colonia de España o la Guerra Fría, por ejemplo, aún persisten y son una amenaza para los barcos. Electromagnetismo. Al parecer, en el Triángulo de las Bermudas hay propiedades particulares en el campo magnético, propiedades que suelen desorientar a muchas de las brújulas y artefactos de navegación. La mejor explicación dada hasta la actualidad. Según la última explicación científica, el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Así, según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, siendo que, al llegar hasta la superficie, originarían áreas espumosas en que, debido a cuestiones de turbulencia originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero los alcances de la teoría no acaban allí, ya que dichas burbujas, en caso de poseer el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y, en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, dicha aeronave experimentaría un incendio en sus motores o simplemente un cese del funcionamiento de los mismos, dando como resultado la precipitación inmediata de la nave. Finalmente, cabe decir que toda esta explicación está lejos de ser una mera especulación abstracta en base a conceptos científicos, pues, tanto el profesor Joseph Monaghan como David May de la Universidad Australiana de Monash han logrado desarrollar un avanzado sistema de ordenadores para demostrar la teoría de las burbujas de metano. Y en efecto, dicho programa, basado en los principios de la dinámica de fluidos y capaz de reproducir todas las variables implicadas en el fenómeno, arrojó resultados sorprendentes que bastaron para asentar la teoría en virtud de su capacidad para explicar con coherencia y completitud no solamente la cuestión de los aviones y los barcos, sino además muchos avistamientos de explosiones o fuentes de luz en la superficie y el fondo del mar, pues, según se comprendió a la luz de los resultados experimentales, la inflamabilidad del gas metano sería la responsable de tales hechos, y no tales o cuales causas paranormales o extraterrestres hasta ahora pensadas. Algunos casos en los que las explicaciones científicas funcionan. El famoso vuelo 19. 5 bombarderos estadounidenses tipo torpedo abandonaron Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945, en un vuelo de entrenamiento rutinario y con buenas condiciones meteorológicas.
Ninguno volvió, incluso el hidroavión que se envió a buscarlos desapareció, todos en condiciones que nunca se pudieron esclarecer. Uskiplotse, AK-4, nave carguera que, con 308 hombres a bordo, se hunde durante un huracán en 1918. Jean Star Tiger y Geagre Star Ariel el primero desapareció un 30 de enero de 1948 en el vuelo Azores Bermudas. El segundo, el 17 de enero de 1949 en el vuelo Bermudas Kingston, Jamaica. Ambas aeronaves estaban operando en los límites de su rango, por lo cual el menor error o fallo en el equipo podría evitar que lleguen a su destino. Uno de los dos aviones dejó de ser oído por los operadores de control mucho antes de que entrara al triángulo. Douglas DC-3. Con 32 pasajeros a bordo, la aeronave desapareció un 28 de diciembre de 1948 en el vuelo San Juan, Puerto Rico, Miami. No quedó ni un rastro del avión o sus tripulantes. Globemaster, la aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense, desaparece en un vuelo durante el año 1950. El British York, nave de transporte británica desaparecida en 1952 con 33 personas a bordo. Crucero Witchcraft, se hunde en 1967 a una milla de Miami. 19 minutos antes de hundirse realizó una llamada a la Guardia Costera. Conclusiones finales. El Triángulo de las Bermudas es en la actualidad una zona muy transitada, cuestión esta que en parte explicaría el por qué hay más accidentes en esta área que en otras. Asimismo, en los últimos años han disminuido los reportes de desapariciones, lo cual, sumado al aumento de tráfico aéreo de la zona y a la teoría de las burbujas de metano, que ha conseguido explicar casi todos los casos antes incomprendidos, ha terminado por menoscabar en mucho el velo de misterio que envolvía la leyenda. A pesar de todo, habrá siempre quien esté dispuesto a creer en ovnis, portales dimensionales o artefactos de la Atlántida, que influyen desde el fondo del mar. Y ciertamente hay unos cuantos casos que no se consiguen solucionar, quizá los menos escépticos puedan tener un tanto de razón o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos.